Continuando con el tema 5, vamos a ver, de recordar lo último que habíamos expuesto en la clase pasada. Habíamos desarrollado el teorema 5.6, sus consecuencias, y habíamos enunciado el teorema 5.7 de la desigualdad triangular, que afirmaba que en cualquier triángulo cualquiera de sus lados es menor que la suma de los otros dos. Vamos a demostrar ese teorema considerando algunos de los lados, en este caso el AC, y vamos a mostrar que el lado AC es menor que la suma de los otros dos, que serán AB y BC. Entonces, dado el ABC, vamos a decir que el AC va a ser menor que el segmento suma de AB y BC. Para sumar segmentos, sabemos que tenemos que transportarlo sobre una semirrecta sucesivamente hasta tener el segmento suma. Entonces vamos a aprovechar la semirrecta AB para hacer la suma, ya que la semirrecta AB contiene al segmento AB, así que lo único que restará es transportar el segmento BC sobre la semirrecta de origen B que pasa por A, es decir, opuesta a ella, y vamos a tener con ese transporte el punto D, de tal manera que asegura que el segmento BC y BD son congruentes. Pero si los segmentos BC y BD son congruentes, resulta que en el triángulo BCD, por el teorema de que a segmentos congruentes se oponen ángulos congruentes, vamos a tener que los ángulos BCD y BDC son congruentes, los que están marcados ahí con verde. Ahora bien, como el BDC, el ángulo BDC es lo mismo, es igual al ángulo ADC, ¿no? Así que si reemplazamos eso en la anterior expresión, vamos a tener que el BCD es congruente con el ADC. Si observamos, el AD es un segmento que se apoya en los lados del ángulo ACD. Por definición de segmento que se apoya en los lados de un ángulo. Entonces, en este caso, como el punto B está entre A y D, es un punto del segmento abierto AD, podemos afirmar que la semirrecta CB es una semirrecta interior al ángulo ACD. Y en consecuencia, por definición de suma, el ángulo ACD va a ser la suma de ACB y BCD. Y por la propiedad del ángulo suma va a ser mayor que cualquiera de los sumandos, entonces el ACD será mayor que el BCD. Pero por la congruencia que teníamos más arriba, si reemplazamos el BCD por el ADC, que es su congruente, vamos a tener que el ACD es mayor que el ADC. Y aquí ya estamos en condiciones de poder aplicar el teorema que a mayor ángulo se opone mayor segmento o mayor lado. Entonces vemos que como el ACD es mayor que el ADC, ahí hay un error, es ADC no ACD. Entonces el que se opone al ACD es el segmento AD, y el que se opone al ADC es el segmento AC. Conclusión, el AD va a ser mayor que el AC. Pero el AD era el segmento suma de AB y BC, así que se cumple que AC, siendo menor que AD, va a ser menor que la suma de los dos segmentos AB y BC. Si consideramos ahora, en lugar del segmento AC, consideramos el AB, y queremos decir que el ABC va a ser menor que la suma de AC y BC, lo que tenemos que hacer es transportar el BC sobre la semirrecta de origen C opuesta a la CA y obtener el punto D, y la demostración que vamos a hacer es similar a la que acabamos de hacer, salvo los nombres, ¿no? Y
Por último, si yo quiero mostrar que el AB es menor que la suma de el AC y el BC, que es lo que voy a hacer, perdón, que el BC es menor que la suma de AC y AB, voy a transportar el AB sobre la semirrecta de origen A opuesta a la AC y voy a obtener el punto D, y ahí de nuevamente vamos a tener el desarrollo de esta demostración que acabamos de hacer. Los invito a que ustedes lo hagan como manera de practicar, siguiendo la que yo hice, pero mirando lo que tienen ustedes en cada una de las figuras que vamos construyendo para hacer la demostración de los otros dos casos. Bueno, continuando con el desarrollo del tema, vamos a incorporar algunas definiciones que nos van a permitir tipificar de alguna manera como una condición geométrica las definiciones de ciertos conjuntos que hemos definido anteriormente, como la bisectriz de un ángulo o la mediatriz de un segmento. Las definiciones que vamos a incorporar es la de equidistancia de punto y la de equidistancia de un punto a varias rectas. La primera de ellas dirá que si yo tengo un punto y tengo una sucesión de puntos, el punto P equidistará de los puntos Q sub I, donde I va a ser un natural que va desde 1 hasta N, si los segmentos determinados por P y cada uno de los puntos Q son congruentes. Entonces tengo el P, tengo los Q sub I, y si yo voy trazando los segmentos PQ1, PQ sub 2, PQ sub 3, PQ sub N, si ellos son congruentes todos, vamos a permitir decir de que P equidista de los Q sub I. De la misma manera, si yo tengo un punto P y tengo N rectas R1, R2, Rn, se va a decir que el P equidista de esas rectas si es que cuando trazo las perpendiculares por P, a cada una de las rectas, los segmentos determinados por ese P y los pies de las perpendiculares, todos son congruentes. Entonces trazo la perpendicular a R1 y tengo H1, trazo la perpendicular a R2 y tengo H2, entonces el PH1 tiene que ser congruente con el PH2. Eso indicaría en la formulita que I vale 1, entonces el PQ sub 1 tiene que ser congruente con el PQ sub 1 más 1, que es 2. Si voy al siguiente, tendrá que ser PH2 congruente con el PH3, que es el que sigue. Si la I vale 2, el I más 1 vale 3, así que PH2 es congruente con PH3. Eso me da la formulita. Pero por la congruencia que es transitiva, el PH1 va a ser congruente con PH3. Y así sucesivamente vamos a ir obteniendo cada uno de los pies de las perpendiculares y mostrando que los segmentos son congruentes. Si todos son congruentes, entonces estoy en condiciones de asegurar que P equidista de esas rectas R1, R2, Rn. El concepto del lugar geométrico no es más que escribir un conjunto de puntos en forma de comprensión usando alguna condición geométrica, ¿no? Y entonces uno dice el lugar geométrico de los puntos, del plano, del espacio, que cumplen tal condición se llama tal cosa, ¿no? Entonces, si yo llamo A al lugar, cuando uno quiere expresar el A por comprensión, uno dice son los X que cumplen P de X. Y eso implica decir de que si yo quiero probar que un punto está en el conjunto, tiene que cumplir la condición, y recíprocamente, si un punto cumple la condición, puedo asegurar que está en el conjunto. Cada vez que queramos hablar del lugar geométrico vamos a tener que mostrar esas dos cosas. Y estas definiciones nos van a permitir incorporar los teoremas 5.9, 5.10 y 5.11 que justamente hablan de lugares geométricos. El 5.9 dice que el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de dos puntos distintos dados de ese plano es la mediatriz en ese plano del segmento determinado por esos dos puntos. Y el 5.10 dice que el lugar geométrico de los puntos interiores a un ángulo no nulo ni llano, que equidistan de sus lados, es la bisectriz del ángulo de la que se excluye el vértice. Se excluye el vértice porque el vértice no es un punto de interior.
Y el 5,11 no es más que una consecuencia del 5,10. Cuando dos rectas se cortan, son secantes, determinan 4 ángulos que de a pares son opuestos por el vértice, y ya sabemos que las bisectrices de los ángulos opuestos por el vértice son semirrectas opuestas. En consecuencia hay una recta que las contiene a ambas. Por lo tanto voy a tener dos rectas secantes que van a contener a las bisectrices de los 4 ángulos. Como el teorema 5,10 dice, asegura que es el lugar geométrico que equidistan de los lados de los ángulos en la bisectriz, entonces ya queda asegurada el teorema 5,11 con la aplicación sucesiva del teorema 5,2 a cada uno de los ángulos, del teorema 5,10 a cada uno de los ángulos que determinan esas dos rectas secantes. Vamos a demostrar el teorema 5,9 y el 5,10. El 5,9 dice que justamente el lugar geométrico, los puntos de un plano que equidistan de dos puntos dados de ese plano distintos, es la mediatriz en ese plano del segmento determinado por ella. Si yo quiero probar este teorema, tendré que probar la doble implicación, es decir, si yo tomo un punto del plano que equidiste de P y Q, entonces ese punto tiene que ser un punto del lugar, que será la mediatriz. Y si un punto pertenece al lugar, entonces tiene que cumplir la condición, es decir, tiene que equidistar. Vamos a hacer la demostración de la directa, que será la que dice que si el punto X equidista de P y Q, entonces tiene que estar en la mediatriz. Tenemos el segmento PQ. Vamos a tomar la mediatriz de acuerdo a nuestra definición. La mediatriz no es más que la recta perpendicular a la recta que contiene a PQ y que pasa por el punto medio del segmento PQ, que ya sabemos existe y es único. Entonces, tenemos que probar que cualquier punto del plano que equidiste de P y Q va a pertenecer a ese lugar que es la mediatriz. Si yo tengo un punto del plano, puede estar en la recta PQ, ser uno de los casos posibles de analizar, o estar fuera de la recta PQ en el plano, pero en alguno de los semiplanos abiertos, sería de borde de la recta PQ. En el primer caso, si está en la recta PQ, nosotros sabemos que el único punto, ¿no?, de la recta PQ que va a cumplir con equidistar de P y Q va a ser el punto medio. Por definición, el punto medio es tal que los segmentos PM y QM son congruentes. Así que si la recta contiene al X, el punto X tiene que ser M. No queda otro. Y ya sabemos que el M pertenece a la mediatriz, así que está probado la implicación. Si consideramos el segundo caso, ahora que el X no pertenece a la PQ, es porque el X, P y Q no están alineados, ya que la recta no contiene el punto X. En este caso, al no estar alineados, nosotros queremos mostrar de que está en la mediatriz del segmento. Pero sabemos que el XP y el XQ son congruentes, con lo cual tenemos un triángulo isósceles de base PQ. Pero por una proposición que demostramos anteriormente, si el triángulo es isósceles de base PQ, la recta M, punto medio del segmento PQ, y X, que será el vértice opuesto a la base, es la mediatriz. Y en consecuencia el X pertenece a la mediatriz. Con lo cual queda también probado para el segundo caso, y en consecuencia hemos probado para todos los casos posibles y hemos probado la demostración, implicación directa del bicondicional que tenemos que probar. Vamos a la recíproca, es decir, si el X es un punto de la mediatriz, entonces tiene que cumplir la condición de equidistar de P y Q. Ahí hay un error de tipeo, tiene que decir XP congruente con XQ. En lugar de el segundo no es P sino Q. Entonces tenemos el segmento y ahora sí sabemos que el X pertenece a la mediatriz. Pero el X es un punto del plano pi, entonces también de vuelta puede estar en la recta PQ o puede estar fuera de la recta. Vamos a ver en el primer caso. El X pertenece a M,
pero ya sabemos que el único punto de la mediatriz que pertenece a la recta PQ es el punto medio del segmento PQ, en consecuencia el X es M. Y ya sabemos que por definición del punto medio el X, el MP y el MQ son congruentes, y si X es igual a M se cumplirá que XP es congruente con XQ, que es lo que queríamos probar. Vamos al segundo caso. El X está en la mediatriz pero no está en la recta PQ. Entonces, yo quiero probar que XP y XQ son congruentes. Lo que vamos a hacer es usar una transformación rígida, en este caso la simetría axial de eje M, mediatriz del segmento PQ, y por la propiedad de que el eje es perpendicular, ¿no es cierto?, a un segmento determinado por un punto y correspondiente, como ya sabemos que es perpendicular a PQ, entonces el P se transforma en Q y el Q se transforma en P. Y como el X pertenece al eje, es un punto fijo, con lo cual la imagen de X es X, y si aplicamos la transformación al segmento XP, se transforma en XQ, y por definición de congruencia, estos dos son congruentes, y hemos terminado la demostración. Ahí tengo el PX, lo transformo y se transforma en QX, y en consecuencia esos dos son congruentes y está probada. Es lo que hemos hecho acá en el dibujito, la prueba. Siguiendo con el tema, vamos a demostrar ahora el teorema 510, que es el lugar geométrico llamado bisectriz, ¿no? Entonces es aquel conjunto de puntos interiores al ángulo, exceptuando el vértice del ángulo, que equidistan de los lados del ángulo. Nuevamente tenemos una bicondicional, vamos a probar la directa, es decir, si el XHA es congruente con el XHB, entonces el X pertenece a la bisectriz y no es el vértice del ángulo, o sea, no es su origen. Entonces, en las consideraciones que tenemos que hacer es, en nuestra hipótesis, el X es un punto del interior del ángulo, distinto del vértice del ángulo. HA y HB son pie de las perpendiculares por X a la recta que contiene A y AB respectivamente. Ahí tengo el ángulo AB, es un ángulo no nulo ni llano, es decir, las semirrectas A y B son de igual origen, no colineales. Tomo un punto del interior del ángulo, sabemos que el interior es la intersección de los semiplanos de borde de la recta que contiene A e incluye a B, y de borde de la recta que contiene B e incluye a A, así que ese es el punto X. Interior del ángulo. Trazamos la perpendicular por X a la recta que contiene A, obteniendo el pie de la perpendicular HA. Trazamos la recta perpendicular por X a la recta que contiene al lado B y obtenemos el pie de la perpendicular HB. Como el punto es interior, nosotros ya estamos, de hecho ya lo hemos hecho anteriormente, cuando hemos trabajado con el tema 2, que eso va a ser un punto de las semirrectas, ¿no?, por ser X un punto del interior. Ahora, en el dibujito nosotros estamos viendo de que los puntos X, HA y HB son puntos no alineados. Eso no lo tenemos que tomar por hecho por el dibujo, sino tenemos que justificar. ¿Cómo vamos a justificar? Suponiendo que eso es falso, es decir, suponiendo que están alineados. Pero si estarían alineados tanto XHA como XHB, que son las perpendiculares respectivamente a y a B, son iguales. Pero entonces la recta que contiene A y la que contiene B tienen que ser paralelas y serían paralelas iguales. Absurdo porque el ángulo AB no es ni nulo ni llano. En consecuencia los puntos no están alineados. Y si no están alineados, esos puntitos determinan un ángulo que ya sabemos tiene una bisectriz. Entonces vamos a aprovechar eso para hacer la demostración. Vamos a considerar como D bisectriz del ángulo HAXHB, incluida una recta R, y vamos a considerar la simetría axial de eje R. Ahí tenemos. Esta R que yo he trazado, observen que está pasando por O, no necesariamente
deberíamos dibujarla así, pero cuando uno trabaja con el soft, por ahí tiene que pasar, luego tenemos que justificar que eso ocurre, ¿no? No lo tenemos que tomar dado por hecho, sino justificarlo de la misma manera que hicimos con la terna de puntos X, HA y HB. Bueno, como el punto X es un punto del eje, va a ser un punto fijo, y como el eje contiene la bisectriz del ángulo XHA, XHB, esas semirrectas se corresponden, así que la imagen de XHA por la simetría va a ser la semirrecta XHB. De esa manera podemos decir que la imagen de HA, pie de la perpendicular, está en la semirrecta XHB. Pero nosotros por hipótesis sabemos que el XHA y el XHB son congruentes. Entonces, si son congruentes y los tres puntos están alineados, la imagen de HA tiene que ser HB. Si no, tendríamos la consecuencia de que un segmento es congruente con una parte propia, y en las transformaciones rígidas sabemos que eso no ocurre. Pero si el HA se transforma en HB y el X en X, entonces la imagen de la recta XHA es XHB, y por la involución de la simetría axial, la imagen de la XHB recta va a ser la XHA recta. Así que con esta información vamos a tratar de probar que lo que la figura nos dice, que el O es un punto fijo, que el O pertenece a la recta eje de la simetría. Entonces, para eso vamos a aprovechar los conceptos de que las transformaciones rígidas preservan las cosas especiales. Nosotros sabemos que la recta OHA es perpendicular a la XHA, ¿no es cierto? Y que, o sea, la XH es perpendicular a la OHA por X, entonces sus imágenes también tienen que cumplir la perpendicularidad. Pero la imagen del XHA es el XHB. Y la imagen del OHA va a ser sigma R de OHB. Pero resulta que nosotros sabemos que la OHB es perpendicular a la XHB, ¿no? Por X. Entonces vamos a tener que sigma R de O pertenece a la OHB. Sabemos que está en la recta, pero queremos probar que es O. Para eso vamos a hacer uso de lo que ya sabemos, como los ángulos. Como el ángulo AB tiene como vértice O, las rectas OHA y OHB son secantes en O. Si le aplicamos la transformación y teniendo en cuenta las imágenes que hemos calculado más arriba, vamos a tener que la intersección de OHB con OHA es el conjunto determinado por sigma R de O. Y teniendo en cuenta los dos primeros miembros que son iguales, los dos segundos tendrán que ser iguales, el conjunto unitario que contiene a O va a ser igual al conjunto unitario que contiene a la imagen de O. En consecuencia, esos dos elementos tienen que ser iguales, y de ahí sacamos que sigma R de O es O. Pero si la imagen de O es O, entonces el O pertenece al eje de la simetría, ya que los únicos puntos fijos son los del eje. Y en consecuencia la semirrecta OX es semirrecta interior al ángulo AB. Y resulta que si yo calculo la imagen de los ángulos HA o X, se va a transformar en HB o X, con lo cual esos dos ángulos son congruentes. Entonces, del 1 y del 2, vemos que la semirrecta OX cumple con ser la bisectriz del ángulo AB. Y si le llamamos C a esa bisectriz, vamos a poder afirmar que el X pertenece a C, que es la bisectriz del ángulo, donde X no es el vértice del ángulo. Ahí tenemos lo que acabamos de decir, ¿no? Las figuras que corresponden a lo que el desarrollo teórico que hemos hecho, y ahí estamos asegurando de que C es la bisectriz que coincide con la semirrecta OX. Para demostrar la recíproca, ahora tenemos el ángulo AB, su bisectriz C, y un punto X que pertenece a esa bisectriz. Si yo tomo la simetría axial de eje la recta que contiene a la bisectriz C, por ser C una bisectriz, los ángulos AC
y BC son congruentes, así que la semirrecta A se transforma en B y recíprocamente la B se transforma en A. Y cualquier punto de la semirrecta A se va a transformar en un punto de la semirrecta B. Si yo trazo la perpendicular por X a la recta que contiene A, voy a obtener el pie HA. Como la A se transforma en B y la transformación rígida preserva esas cosas especiales, el pie de la perpendicular por X a la recta A, como la semirrecta A se transforma en la B, entonces tendrá que transformarse en el pie de la perpendicular por X a la semirrecta B, es decir, en HB. Pero entonces la imagen de X es X, la imagen de HA es HB, el segmento XHA se va a transformar en el segmento XHB, y por definición de congruencia tenemos que esos dos segmentos son congruentes, con lo cual quedaría aprobada la demostración. Bueno, los invito a que formalicen de la misma manera que tenemos acá, esto que lo hice gráficamente, lo formalizan ahora de la misma manera que lo hice para el anterior caso, y con lo cual quedaría la demostración hecha. Y bueno, en la clase del viernes de consulta de videoconferencia me la pueden presentar para ver que yo se las pueda corregir, o en alguna de las consultas pueden hacerlo. Siguiendo con el tema, vamos a ver la definición de congruencia de triángulo. Nosotros ya sabemos que cuando dos conjuntos son congruentes, en particular si los conjuntos son triángulos, dos triángulos son congruentes cuando existe una transformación rígida que a la ABC le hace corresponder a la prima B' C'. Ahora, eso es equivalente a decir que los segmentos, los lados correspondientes son congruentes, ¿no? Porque el A se transforma en A', el B en B', el C en C', el AB en A'B', y por lo tanto son congruentes, y así sucesivamente con los ángulos. Entonces vamos a tener que decir que dos triángulos son congruentes equivale a decir de que se cumplen esas 6 congruencias. Vamos a ver que hay casos particulares en los cuales solo necesitamos que se cumplan 3 de ellas para poder asegurar que se cumplen las 6 y en consecuencia asegurar que los triángulos son congruentes. Son los llamados criterios de congruencia de triángulos o casos de congruencia de triángulos, que son 4. El criterio LAL, ¿no? Acá lo que le estoy mostrando son los dos triángulos ABC y PQR, y si decimos que estos dos son congruentes es porque vamos a poder encontrar una transformación rígida de que al AB le haga corresponder el PQ y el alfa el beta, de tal manera que cuando haga esa transformación este triángulo se transforma en el otro y ahí son congruentes. El caso LAL que decíamos en los criterios, tenemos que los dos triángulos ABC y PQR, y decimos que tienen el AC con el PQ, con el PR congruentes, y el AB con el PQ congruentes, y el ángulo CAB congruente con el RPQ, ¿no es cierto? Por eso decimos lado, ángulo, lado. Dice, si dos triángulos tienen respectivamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, entonces van a ser congruentes. El siguiente caso es el ala, que dice si tiene que tener respectivamente congruente un lado y los ángulos con vértices en los extremos de lados congruentes. Acá tenemos el lado AB congruente con el PQ, por lo tanto los ángulos CAB y RPQ son congruentes y el ángulo ABC y el PQR son congruentes. En ese caso ya es suficiente para afirmar que los triángulos van a ser congruentes. El lado, lado, lado es el más simple de todos, tiene respectivamente congruentes sus 3 lados. Y el lado, lado, ángulo va a decir que si tienen 2 lados congruentes y el ángulo opuesto al mayor de esos 2 lados congruentes, entonces van a ser congruentes. Fíjense, yo tengo el AB congruente con el PQ y el BC congruente con el QR. Si yo supongo que el BC es mayor que el AB, entonces el ángulo que se opone al mayor va a ser el CAB. Por lo tanto, ese tiene que ser congruente
con el ángulo que se opone al mayor del respectivo, que va a ser el RPQ. Vamos a demostrar uno de los casos, porque todas las demostraciones son lo mismo, salvo la diferencia de datos que tenemos, ¿no? En todos voy a tener que, con esos datos que yo tengo, con los tres congruencias, voy a poder encontrar una transformación rígida que le haga corresponder a uno de los triángulos el otro, y con lo cual ya puedo afirmar que son congruentes, es decir, queda demostrado que es suficiente para asegurar la congruencia. Bueno, acá hay una secuencia diferente, esto debería ser lo primero, ahí está lo que voy a demostrar, ahí está la figurita, que es la que tendría que ir en segundo lugar, y acá está lo que vamos a demostrar. Primero esto. Entonces, tengo que encontrar una transformación rígida que al primer triángulo le haga corresponder al segundo. Para definir una transformación rígida necesito definir un par semirrecto y semiplano y sus correspondientes. De hecho, no voy a tomar cualquiera, sino tengo que hacerlo de tal manera que los datos que a mí me dan me sirvan. Entonces, fíjense, si yo sé que la AB es congruente con el PQ, voy a tomar la semirrecta AB para definir esa transformación rígida. ¿Ve? Entonces digo que la mu va a ser la que a la semirrecta AB le hace corresponder la correspondiente PQ. Entonces tomo la AB y le hago corresponder la PQ. Y al semiplano de borde de la recta AB que contiene el punto C, le hago corresponder el semiplano de borde de la recta PQ que contiene el punto R. ¿Por qué hago eso? Porque yo tengo como dato que los ángulos son congruentes, entonces tengo que tomar el semiplano adecuado para poder aprovechar ese dato de congruencia de ángulo. Bueno, si hacemos eso, ya sabemos que si la AB se transforma en PQ, la imagen de A es P, y como el B pertenece a la AB, la imagen de B tiene que pertenecer a la imagen de AB, que es PQ. Y si a B la imagen le llamo B', el B' va a estar en PQ. Pero sabemos que si yo transformo el AB, se va a transformar en el segmento PB', con lo cual el AB y el PB' tienen que ser congruentes. Y el B' pertenece al PQ. Pero por hipótesis nosotros sabemos que el AB y el PQ son congruentes. Así que por la transitividad, el PB' y el PQ tienen que ser congruentes. Como son congruentes y el B' está en la semirrecta PQ, entonces el B' tiene que ser Q. Porque de otra manera estaríamos diciendo que un segmento es congruente con una parte propia que contradice lo que afirma el axioma de las transformaciones rígidas. Bueno, ya tenemos la imagen del A y la imagen del B, nos falta la de C. Vamos a llamar C' a esa imagen. Si calculamos la imagen del ángulo CAB, se va a transformar en C'PQ. Con lo cual el CAB y el C'PQ tienen que ser congruentes. Pero por la hipótesis nosotros sabíamos que el CAB era congruente con el RPQ. Así que por la congruencia, ¿no? Vamos a decir que los dos C'PQ tienen que ser congruentes con RPQ. ¿Sí? Por lo tanto, el C' tiene que pertenecer a la semirrecta PR. Ahora, pero también sabemos que los ángulos ABC y el PQR son congruentes. Calculando las imágenes, haciendo lo mismo que el anterior, vamos a llegar de que CBA se transforma en RQP y el C'QP se transforma en RQP, por espacial van a ser congruentes, y entonces el C' tiene que pertenecer a la semirrecta QR, porque de otra manera tendríamos que un ángulo es tal que un sector angular se transforma en una parte propia de él, y eso no se puede en las transformaciones rígidas. Ahora bien, si el C' pertenece a la QR, el C' tiene que ser la intersección de PR con QR, ¿no? Y si eso ocurre, como la intersección de PR y QR no es más que R, entonces el C' tiene que ser R. Por lo tanto, la imagen del ABC va a ser la PQR y en consecuencia el ABC va a ser congruente con el PQR. Eso es todo por hoy y quedamos
en encontrarnos en la próxima clase.